En línea con la entrevista. Regresamos, son en este momento a las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy vamos a tener una charla, un intercambio de ideas, un debate sobre las fotomultas que se aplicarán aquí en León, y para ello contamos con la presencia del síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Síndico, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Toño, buenos días, como siempre, muchas gracias por la invitación, Miguel, Fernando, Gerardo. Bien. Y el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Fernández. Gerardo, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, diputado, por estar esta mañana con nosotros. Muy bien, muy buenos días a todos. José Arturo, Fernando, Miguel, qué gusto verte. Yo también. Muy bien. Vamos a platicar. Las fotomultas ya son un hecho, fondo y forma. ¿Son necesarias, no son necesarias? ¿Son legales, no son legales? Ustedes digan quién comienza. El que acusa está obligado a probar. El que acusa está obligado. Dices tú que son ilegales. No, mira, creo que es bien importante que partamos de cuál es primero el origen de las fotomultas, lo que menciona el municipio, que es lo que está buscando, y después nos vamos al proceso. Desde lo que tengo entendido, lo que está buscando es primero que nada reducir la cantidad de accidentes y por otra parte reducir el tema de la corrupción. Si en algo me equivoco, por favor, síndico, me vas corrigiendo. El asunto está en que este sistema de fotomultas, hoy de las empresas que participaron en esta licitación, solamente hay 2 que ya prestan servicio, y de los servicios que prestan son mucho más amplios que solamente el tema de exceso de velocidad. Y si vemos la propia numeralia que presenta el municipio, con respecto a los accidentes de tránsito, exceso de velocidad, solamente una pequeña parte. Pudieron haber ampliado este mismo esquema con los mismos procesos y con las mismas empresas, con la finalidad de atender otros temas que sí forman parte de los accidentes más importantes en el municipio, que son, por ejemplo, pasarse los rojos, invadir otros carriles, manejar con celular, otros temas que ya los manejan las propias fotomultas, pero se acotaron solamente al de velocidad, que dicho sea de paso es los mismos sistemas que utilizan en la Ciudad de México y en Puebla, en donde tienen estas fotomultas aproximadamente las mismas 10 que están planteando aquí en el municipio de León. Tienen un estimado de entre 100 y 150 mil fotomultas cada mes. Entonces, de ahí estamos partiendo. Cada mes. 100,000 y 150,000. Entre 100 y 150 mil, ese es el promedio que tienen el de Puebla y México. Entonces, estamos hablando que con ese supuesto, primero, si lo que quieren atender es el tema de seguridad, se está quedando muy corto. Es una propuesta cortoplacista que no está resolviendo de fondo el problema. Y la otra, con respecto a la corrupción, no lo negamos, es una de las quejas más recurrentes que escuchamos, que en León hay una gran corrupción con respecto a las multas, pero las cámaras no van a resolver este problema. El tener estas cámaras que solamente atienden al tema de exceso de velocidad no atienden el problema de fondo, que ya estaba propuesto desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con las cámaras, las body cams que tienen. Entonces están atendiendo 2 problemas con soluciones muy pequeñas, y a final de cuentas no van a resolver el grave problema que tenemos en León. Entonces, partiendo de eso, luego vamos a lo que es esta propia licitación. Una licitación que no en su procedimiento incumple en varias ocasiones con lo que establece esta propia licitación, abriendo espacio para que sea impugnada. Y por otra parte, ellos argumentan que utilizan un estudio de mercado, muy conveniente, que esa palabra la han utilizado muchas veces. Es conveniente este estudio porque aparentemente hacen un seguimiento a 11 empresas, cuando solamente hay 3 empresas que prestan el servicio a nivel nacional. 11 empresas, de las cuales 3 toman el precio, y de esas 3 que toman el precio más alto, en el momento que participa esa empresa, dice el propio municipio de León que no cubre con las necesidades mínimas para poder prestar el servicio. Entonces tienen un estudio de mercado que viene con empresas que no cumplen con las necesidades mínimas de prestación de servicio, y ese estudio sirve como referencia para justificar este precio tan elevado, que justamente esa es la gran queja. Teniendo precios mucho más accesibles, ¿por qué irse por el más caro? Una diferencia de casi 260 pesos con respecto a la siguiente. Y lo curioso de esto es que la misma empresa que gana aquí con un precio de 480 pesos
ya presta servicio en otra parte de la República con un precio menor. Entonces, de ahí partimos. Síndico. Bueno, aquí siempre se ha hablado que esto es por etapas, entonces no me voy a ocupar mucho en eso porque ya habíamos hablado de que esta es una primera etapa y además pues, el tema del debate es los señalamientos de corrupción, que eso es lo que me interesa desmentir a mí, ¿no? O sea, por supuesto que la parte de que si hay más alcance en las fotomultas, en las cámaras, etcétera, ya lo había platicado yo, ese es un tema que va a ir por etapas, ¿no? Primero el exceso de velocidad y luego se van incorporando infracciones, así se ha dicho siempre. La parte de la presunta corrupción que señala el diputado Gerardo Fernández, se desglosa en su denuncia en varios puntos. Primero dice que el fallo no se notificó, que el diferimiento del fallo se notificó fuera del reglamento, del artículo 90 del reglamento, 93 del reglamento de adquisiciones, que el cual señala que se tiene que notificar un diferimiento del fallo con 2 días hábiles antes de su vencimiento. Y efectivamente se notificó con un día hábil, nada más que lo que no menciona, por supuesto, porque lo importante es lo que no se menciona, ¿no? Lo que no menciona es que el 19 de junio, que fue la fecha en la que se acordó diferir el fallo, fue el día que sesionó el comité de adquisiciones, que es el único que tiene la facultad de diferir un fallo. Entonces, hay un principio general del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. Era imposible cumplir con los 2 días, porque ese día sesionó el comité y ese mismo día en la tarde se les notificó a las 2 empresas que estaban finalistas. Entonces, el argumento es como no pudieron cumplir con la fecha, entonces oye, no por me eso, interrumpas, yo no te estoy interrumpiendo, respeta. Te estoy pidiendo. No me pidas, cuando termine yo. No tiene lógica lo que dices, José Arturo. No, a ver, Toño, pues no, yo, pues es, el asunto es, el señor digo, está interrumpiendo, que me deje terminar mi posición, así como yo hice la de él, yo lo respeté y entonces adelante. Digo, sí, vamos a ver entonces adelante, esa es la primera en la primera intervención dejar que termine si le afecta y mucho después, la pregunta me espero. No, o sea, que sea que respete su tiempo y puede luego sí ya se puede interpretar, adelante, ¿no? Pero en adelante. el primer, adelante, síndico. Adelante. Ya después ahí. Adelante. Mínimo, ¿verdad? Bueno, esa es la primera. La segunda, la del famoso diferencial del 300%. Efectivamente, la propuesta de la empresa que aquí el señor defiende, Autotraffic, de 113 pesos, difiere de mucho de la de 480 pesos, ¿no? Y habla de un estudio de mercado y lo que hace el de conocimiento de la ley. El estudio de mercado para este caso es irrelevante, porque el precio no conveniente, que no es un término que nosotros inventemos, está en el reglamento, establece que se obtiene del promedio de las 2 propuestas, y el promedio de 480 y 113 da 296 por el 40%, que es el precio mínimo, son 178 pesos y cotizaron a 113. Era imposible por el reglamento, imposible asignar a esta empresa. Además, yo les voy a decir 113 pesos por multa, que además la empresa tiene que notificar directamente al infractor por mensajería, con costo a la empresa, y además la empresa tiene que asumir el costo de que no se le pague porque se conmute con trabajo social, es imposible. O sea, no se necesita ni siquiera un reglamento, se necesita un poquito de sentido común nada más para saber que es imposible, pero el reglamento por sí solo lo prohibía. Y aquí se enredan que no estudio de mercado. En este caso es irrelevante. El estudio de mercado sirve para determinar el precio no aceptable, que es el que va para arriba, que es un 10%, pero el precio no conveniente, que es el que está en el reglamento, no se requiere estudio de mercado. Entonces habla otra vez del desconocimiento del reglamento. Luego dicen en su denuncia que una cifra coherente son 50,000 infracciones. Las infracciones de tránsito en el año son de 155,000. ¿Cuánto? 155,000 anuales, ¿sí? Mensuales son como 14,000, ¿sí? De las cuales solamente 4,000 son de exceso de velocidad. ¿De dónde sacan 50,000? O sea, eso es un absurdo. ¿De dónde sacan 50,000? De que aquí dice, es que en México, y es que eso no es cierto, es pura palabrería. Yo lo puedo demostrar con hechos, con documentos. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Pues obviamente no tienen ni idea. El presupuesto autorizado por el municipio para las fotomultas es de 10 millones de pesos anuales. Okay. ¿Sí? Ellos dicen en su demanda que vamos a pagar un diferencial de 20 millones de pesos mensuales, por 12, 220 millones de pesos. O sea, para que el auditorio se dé cuenta del absurdo que se están planteando, cuando el presupuesto del municipio es de 10 millones de pesos autorizado por el Cabildo. ¿De dónde? Este es otro de los absurdos que presenta esta demanda, ¿no?
hablo del estudio de mercado que dice que está lleno de dudas y que solamente hay 2 empresas. Hay 12, ¿sí?, que tienen en su giro este tipo, y esas son las que se les invitó. Que hayan contestado nada más 3, eso ya no es responsabilidad de nosotros, pero aquí tengo todas las bitácoras de las empresas que se les invitó, recibieron el correo electrónico, algunas se disculparon, otras simplemente dijeron que iban a participar y no participaron al final, ¿no? Y el último también, porque también hablan de eso, la empresa Intecproof, que fue la que no ganó, se queja de que no hubo pruebas de concepto, ¿sí?, de que estuvo mal hecha la prueba de concepto. La prueba de concepto es que vayas en sitio y instales tus cámaras. La empresa Intecproof aprobó las pruebas de concepto, o sea, ahí se le acreditó que su tecnología sí funcionaba. Y entonces no sé, ahí ya no supe por qué se quejan, pues si lo aprobaron, fueron las únicas 2 que aprobaron. Entonces, estos señalamientos de corrupción tienen otro tinte, Toño, eso es evidente, porque técnicamente, lo acabo de demostrar, no tiene nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Ahora, entramos a la parte política de los motivos. Claro que sí, porque mira, esto no tiene una motivación para combatir la corrupción, y mucho menos, porque si fuera eso, como lo han hecho muchas otras personas, incluso Juan Pablo Delgado, que ha venido aquí, o muchos otros ciudadanos que se acercan a mí y me dicen, oye, hay corrupción aquí, vamos, yo los acompaño a la Contraloría, presentamos las denuncias, etcétera, etcétera. Pero no, si se toma la opción de ir por el escándalo, pues bueno, acabamos en esto, ¿no? Vamos a ir a una pausa, al regresar, si están de acuerdo, entonces ya hice más. Sí, ya Claro, ahí, claro. platicamos, vamos 8:17, una pausa y regresamos a esta intercambio de ideas, polémica, Diálogo. debate, diálogo sobre las fotomultas en León con el síndico José Arturo Sánchez y el diputado Gerardo Fernández. Pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Seguimos en este intercambio de ideas sobre las fotomultas en León entre el síndico José Arturo Sánchez Castellanos y el diputado Gerardo Fernández. Adelante. Ahora sí, Va por partes. Primero, dice el síndico, y me parece muy importante, que nada tiene que ver el estudio de mercado, y sin embargo, sí da un reflejo claro de lo conveniente que es para el propio comité jalar a empresas que les conviene y le den los precios que quieren. La propia media del estudio da exactamente el mismo precio que dio esta empresa por 480 pesos. Entonces, por supuesto que siembra el espacio de la duda, por más que quiera que no lo recordemos. Y segundo, dice el síndico que yo defiendo a una empresa. Claro que no, síndico, a diferencia de usted que defiende a una pequeña parte de la cúpula empresarial, yo defiendo a todos los leoneses, y mi interés justamente es que tengamos los mejores productos y servicios. Pretende hacer la misma comparativa de multas como si los propios elementos o agentes de tránsito las hicieran al día de hoy contra un sistema tecnológico. Pues claro que no se puede comparar. Por supuesto que estamos a favor de la tecnología y creemos que la mejor forma para un gobierno digital y un gobierno de avanzada es utilizar estas herramientas con la finalidad de que tengamos mejores productos, servicios, mejores atenciones, y claro que se va a multiplicar. Pensar que se van a tener las mismas multas que ahorita es absolutamente ridículo. Entonces, claro que no estamos hablando de eso en ningún momento. Y lo siguiente es, dice, o he escuchado que desconozco el reglamento, y creo que hubiera sido bien, síndico, que no rechazara el tener asesores para que le pudieran decir que los reglamentos vienen de la ley. Los reglamentos vienen de la ley. Yo les pago. Entonces, Ahí sí. de Sí acuerdo, los tengo, bueno, pero yo les pago. Pídale que le dé la claridad de dónde viene el No reglamento. necesito, porque yo soy El abogado, artículo, entonces tú también el no artículo lo necesito. 423 de la ley del Estado establece que el precio conveniente se establece para cada una de las licitaciones, no es algo rígido. Pero a ustedes les parece muy conveniente establecer esta rigidez y desde ahí No es rigidez, descartar es aplicar el empresas. reglamento de adquisiciones, que es lo que nos. ¿Y qué dice nos la mueve. ley? Es que si partimos nada más de una cosa, la ley dice, es más, el reglamento en el artículo No, 18. y la Constitución síndico, dice que debemos de. no sé de si lo actuar tenga. con si no la con tiene, honestidad si no y la con tiene a la mano, transparencia. se lo digo que dice su reglamento. Dice que la ley del Estado es supletoria del reglamento. Ahí lo dice. Supletoria, cuando haya duda, cuando haya no duda, están cuando- esos elementos. No, Entonces, ¿cómo no van a estar justamente, los elementos? Ahí está establecido en el justamente. reglamento. ¿Qué pasa cuando el precio está por debajo del conveniente? La La ley supletoriedad estatal lo aplica. establece. La supletoriedad aplica cuando el reglamento no lo deja claro. Así está de sencillo, así de sencillo. Mira, tan no lo conoces que ni siquiera es la media, es la mediana. Mediana, Ah, justamente. pues dijiste la media. Bueno.
¿verdad? Viene siendo lo mismo. Al No, final de cuentas, no. Pues, para entonces, este caso no. es lo mismo, síndico, porque al final de cuentas No es lo mismo la media que la mediana. lo que por favor, para el ciudadano no. lo que le está dando es para el afectándole ciudadano. el precio más alto. Al ciudadano, ¿qué le estás afectando? A ver. 480 pesos en lugar A ver, de los a ver, 118. ¿y por qué no mencionas que si el ciudadano no quiere pagar, a diferencia de cómo está el reglamento, no lo va a hacer? ¿Por qué no lo mencionas? Porque no nada tiene que ver con la licitación. Estamos que sí, hablando claro de la que licitación. sí. Me parece un mecanismo muy Claro que sí, adecuado. ¿cómo que nada tiene que ver la licitación? ¿Leíste las Nada bases o no? tiene que ver. Ahí dice que la empresa no se le va a pagar si el ciudadano decide la conmutación por trabajo social, lo que antes no se podía. ¿Sí lo leíste la licitación o no? Al Porque final, ahí dice eso. Nada no tiene que ver. Nada tiene que ver con la licitación. Tiene que ver con el precio. El ciudadano ahora no va a pagar si no Estamos quiere. discutiendo el precio, síndico. No. Y el precio claramente se ve. El precio incluye para la empresa que hay muchos ciudadanos que no van a pagar. Utilizaron lo más Oye, aplica el conveniente. sentido común. Utilizaron lo más conveniente para que fuera Pues lo más que caro. dice el reglamento es lo más conveniente. Ahora, 450 no es el precio que va a pagar la persona. O sea, hay una- 480. No, claro que no. la multa en este momento está No, en 1025. 1025. Sí. O sea, no son los 480 ni esto es No, lo que no, cuesta, claro, lo que supuesto pagaría que el no. municipio a la empresa. A la empresa en por caso de que el ciudadano hacer no esa quiera multa. conmutar. Correcto. Y luego ya entonces es ¿cómo se llama? Aquella conmutación. que la conmutación. no sé Conmutación si- de la pena. Así. Ahora, esto que sí, de que estamos platicando es, ¿las ópticas diferentes nos afectan a los ciudadanos o no nos afectan en este momento? O Los sea, es decir, benefician, más que afectar. ok. ¿Por qué? Porque si no quieres no pagas. Cosa que antes no se podía. Antes el reglamento hablaba de que la sanción era de 30 a 45 UMAS, lo cual se salía del rango para Ajá. poder conmutar con trabajo social, que son 18 UMAS. Ahora es de 15 a 23. O sea, Y bajó, siempre es de las que bajó. Claro, es de las Ajá. que bajó el 50%. Entonces, la sanción inicial de 15, que va a ser siempre de 15, porque la primera vez, ya si eres reincidente, es otra cosa, ¿no? Pero la primera, en automático tú te eres acreedor a la conmutación al 100% de la sanción. 100% de la sanción. La primera, ok. Sí, la primera vez que Sí, no, a ver. Si te multan 7 veces, pues ya no te van a aplicar la más baja, ¿verdad? Ya va a Sí, decir claro, el juez, oiga, claro. pues ya no se puede, hay tanta no. reincidencia. Pues que no. Y lo decía en otro momento, José Arturo, creo que el mecanismo que hicieron de reducir las multas, aunque creo que deben enfocarse como municipio a atender las prioridades de movilidad, primero los peatones, después los ciclistas. Yo y vengo después aquí a los hablar vehículos. de la corrupción Bueno, que tú estoy de acuerdo, señalaste, no estoy de de acuerdo. todos los- Entonces, con respecto a lo que estamos hablando de la corrupción, hay muchos indicios de que se hizo mal esta licitación. Y Ya te rebatí probablemente todo uno de tus indicios que pusiste No, en tu demanda, ya te los rebatí. Los con tendrás que- pruebas, los tendrá con que pruebas, rebatir en la con propia con comisión. pruebas, porque tú aquí vienes y dices que una cifra coherente son 50,000. ¿De dónde sacas eso? de lo que ya dónde? se hace en Puebla y lo No, que no, se hace no, no, en no. Estado Y de también México. son dichos tuyos. Dichos- Compruébalo. Yo aquí traigo todos los papeles. Ya te está los doy. la propia notificación que dan esas empresas en esos lugares. Eso dice, son 150,000 multas en México. No dice eso. O sea, 150,000 multas. Compruébalo. Pero además, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué 50 en León? ¿De dónde lo sacas? Ah, no, hice Nomás así de que así, ¿o hice cómo? un precio, una tercera parte de lo que salió. ¿Por qué? ¿Y por qué no una cuarta? ¿Y por qué no una quinta? Nada más. ¿Por qué decidieron el 40% por debajo? Eso lo dice el reglamento. La propia ley establece que para cada dice- licitación tienen que establecer. A ver, ¿qué parte no entiendes? Que la ley entra cuando supletoriamente cuando el reglamento no lo señala. Si, Bueno, hay que saber si el interpretar reglamento las está mal. leyes. Y lo, pero ¿por qué espérate. va a estar mal el Y reglamento? cada uno, la ley general. No. O sea, También establece y en la exposición de motivos podrá decir tiene muy claro. Para eso hay un reglamento y la reglamento. supletoriedad de las leyes entra cuando los reglamentos no son claros o son ambiguos o no señalan un caso en particular. Para eso son la supletoriedad. Así funciona la jerarquía de leyes. La finalidad del precio conveniente, José Arturo, y en la propia exposición de motivos Ya dice, reconoces que es un término que establece, que no lo inventamos, como dijiste tú. Nunca dije que lo inventaras. Dijiste que Nunca dije. nosotros No, nos si gustaba leíste que ese mal la término- nota, esa es cosa No, tuya. acabas de No, decir, jamás. acabas de decir. Jamás. Ha sido muy conveniente que encuentran los espacios bueno. para ustedes ¿Cómo para. que les encontramos los espacios para- él aplicarse el reglamento. No, José Arturo, por eso. No, pues Escucha, tranquilo. estoy escuchando. Tranquilo, no. La cosa es que estés tranquilo. No, yo no soy tranquilo, yo así, No, así bueno. me expreso. Así me expreso Escucha, siempre. Y por aquí lo- está por lo Miguel, pronto- y aquí por lo que me pronto escucha. conoce. Creo Así- que el No, mecanismo- también escucho. No quiere decir que no, que me acelere no quiere decir que no escuche. La También idea escucho. es que y utilizan- reconozco a veces cuando me equivoco. A veces. de vez en cuando. De vez en cuando, casi siempre que me equivoco. Hasta pido disculpas, ¿sí o no? 3 veces, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Esas no las conozco, pero Yes. espero que esta sea una vez. Vamos a ir a la pausa y es
Este señalamiento, esta decisión del ayuntamiento, esta demanda que pone el Verde, es en qué termina afectando en el término más etimológico a los leoneses, ¿no? Es decir, ahí, Sí. ¿cuál es la importancia de la tus denuncia. señalamientos y cuál es la importancia de aceptar y seguir adelante en esta etapa con el proceso de las fotomultas? Por favor, luego de una pausa comercial. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos, son en este momento las 8 de la mañana, 9, no, sí, 8, 8 de la mañana con 34 minutos. Seguimos en este intercambio de ideas sobre las fotomultas en León entre el síndico José Arturo, entre el síndico José Arturo Sánchez, el diputado Gerardo Fernández, el síndico José Arturo Sánchez. Preguntaba yo, a final de cuentas, para los leoneses que nos escuchan, es ¿de qué sirve esta decisión que toma el Cabildo de aplicar fotomultas y de qué pretende? ¿O es simplemente un posicionamiento político, como decía el síndico, lo que está haciendo el Verde? Nos quedan 9 minutos. De lo que está haciendo el Verde, y hemos sido muy claros y lo quiero reafirmar aquí, cuando hay indicios de corrupción tienen que ser investigados. Y si es que ¿Y crees que hay indicios de corrupción? Yo estoy convencido. Corrupción es que alguien recibió lana. no necesariamente. No, entonces, O sea, puede ser. Lo que estamos diciendo es aquí se ve a todas luces que se utilizan datos o parámetros que, aunque dice el síndico que no los utilizaron, se invitó a empresas que no prestan el servicio para este estudio de mercado, y a partir de eso se hace una licitación con fallas en la licitación y se escoge el precio más caro que había propuesto, y todo este proceso deja el sentimiento, deja la sensación de que se hicieron las cosas ¿de mal. corrupción alguien ganó dinero? Exacto. ¿Quién es Va la corrupción? a haber dinero de por medio. Y va a haber mucho dinero, por más que dice el síndico que son 10 millones de pesos, nosotros contabilizamos que es mucho más, cuando menos el doble mensual. Pero corrupción significa que alguien se va a quedar inmoral e ilegalmente con ese Si dinero. estamos hablando de una diferencia de 260 pesos por multa con respecto al siguiente participante, pues hay mucho dinero de por medio. Por supuesto que hay mucho dinero de por medio. Ujú. Y tú sospechas, el Verde sospecha que alguien se va a quedar con eso. Sospechamos que hay estos indicios de corrupción. Lo que queremos es tener la tranquilidad y la certeza de que, como afirma el síndico, todo se hizo bien, y para eso se le hace la denuncia a la Contraloría y a la Fiscalía con la finalidad de que ellos revisen y resuelvan si es que todo se hizo apegado a derecho. Síndico. A ver, Toño, ¿qué te puedo decir? A ver, por supuesto que aquí en este país todo es impugnable, ¿no? Y pues, si se presenta una denuncia por corrupción habrá que darse el trámite, el seguimiento, y se tendrá que determinar. Y a mí también me interesa saber qué va a decir la autoridad, ¿no? Por supuesto. Yo estoy convencido que no hay en absoluto corrupción, por todos los señalamientos que he dicho, por toda la transparencia que se le dio al proceso. Podríamos haberlo licitado de manera directa, o sea, sin necesidad de hacer convocatorias, porque se hicieron 2 convocatorias. Aunque cierto, sí. Así, entonces, podíamos haberle hecho así. Si hubiéramos querido, si hubiera habido corrupción, pues lo que hacían es directamente. Asignación directa pudo y ya, haber, se de acuerdo a acabó, la es un ley. tema de seguridad. Y Ok. la ley me protege, y no hay ningún problema en absoluto, ¿verdad? Entonces, Ok. pues, o sea, el tratar de lograr eso de que tratar de darle transparencia a las cosas, pues resulta que hay indicios. Bueno, pues que se investigue. Por supuesto que no lo hay. Hay un presupuesto de 10 millones, ¿de dónde? Ellos dicen que van a ser 220. 10 millones para que para pagarle a la empresa, nada Ok, más. 10 millones al año. al Ok. año, sí, el ¿Qué proyecto, pasa si pues, se supera eso? tendríamos que solicitar una insuficiencia presupuestal, pero no pensamos que vaya a ser necesario, porque ahí están las cuentas. Mira, 4,000 multas por lo que se le va a pagar a la empresa anualmente, te da como 20 millones de pesos. Ok. Nosotros sí pensamos que va a haber una reducción en la recaudación muy importante, pues porque la gente va a poder conmutar. Así Ajá, de sencillo. ok. Y porque también la concientización y la inhibición que generan las multas va a generar una menor recaudación. Nosotros así lo vemos, porque Ajá. no es una cuestión recaudatoria. Las multas de tránsito representan... Solo para cuando no pagan, ¿no? Cuando deciden conmutar. Los 10 millones son cuando procede el pago al proveedor. Punto. Así. Pero cuando ellos deciden conmutar la multa, ahí es cuando no se paga le el paga, municipio. ahí no se le paga, no se paga nada. no se le paga nada. Por eso, y si estamos esperando, bueno, pues la gente o que me digan los automovilistas, si los van a multar con 1,000 pesos, si pueden conmutarlo con trabajo social para no pagar nada, no lo van a ir a hacer. Yo estoy seguro que lo van a ir a hacer, porque además ese tema
ya en todas las demás infracciones, casi todas, no en todas, obviamente si manejas ebrio y todo eso ya sabemos que ahí no aplica, pero ya se está aplicando de manera generalizada en el municipio. Entonces sí esperamos que haya una recaudación mucho menor. Las multas en general, en relación al presupuesto municipal, no llegan ni al 1%. O sea, de los 11 mil millones de pesos del municipio, las multas de tránsito representan 105 millones de pesos de manera histórica y no se hace con el afán recaudatorio. Entonces, no es recaudar, por supuesto que no hay corrupción. ¿Por dónde? ¿De dónde? O sea, ¿cómo? O sea, aquí corrupción de que alguien como dices tú, se fuera a beneficiar. ¿Quién se va a beneficiar? O sea, le vamos a pagar a la empresa y luego ya le va a regresar a alguien dinero, ¿o cómo? Porque pues solamente así se me ocurre, ¿no? Sin embargo, es evidente que hay una infinidad de infracciones viales que actualmente por la forma en cómo opera Policía Vial no son sancionados. En el caso cuando se implementen las fotomultas, se supone que esa cifra se va a reducir de manera sustancial. ¿El municipio cuenta con alguna estimación de cuántas multas, independientemente de si se permutan o no se cambia por servicio comunitario, se van a estar registrando al mes? Sí esperamos, como te digo, en el caso de exceso de velocidad, que es la que va a empezar, sí esperamos una reducción del 50% en la recaudación. Eso sí, por eso está estipulado así en el presupuesto. Pero las demás, pues no se tiene un estimado porque pues no entran dentro de este programa, ¿no? Pero 50% porque la mitad de las 4,000 más o menos que al año... Es una cifra conservadora porque mira, si tú puedes conmutar hasta el 100%, hasta el 100%, o desde el 50, o la conmutación empieza con el 50, 70, 90 e incluso 100%, dependiendo de los días que pasen en que tú solicites la conmutación. Entonces, un término conservador es el piso de conmutación que puedes tener, que es del 50%. Entonces no se tiene la información o un dato estimado de en total cuántas multas por exceso de velocidad se van a tener al mes captadas por el sistema de fotomultas. Te digo, ahorita son alrededor de 4,000, más o menos. Pero sin fotomultas. Sin fotomultas, sí. Ese es tema de otro debate o de otro análisis síndico, pero pues yo creo que 4,000 personas van a más de 50 kilómetros en las torres, entonces yo creo... A ver, nada más ese es otro tema de otro, sí. Pero eso... Nada más son 12 puntos, hay que sí. No es toda uno la es las ciudad, torres. No, en las torres creo que hay dos. O sea, fíjate, en las torres todos vamos a más de 50. Bueno, habrá que, o sea, eso, a ver, digo, coño, si a ti te anuncian, señor, aquí va a haber placa detectora de velocidad a 100 metros. Ah, sí, le bajas, sí, o, claro, que le bajas. Y aparte claro. que la nueva ley establece límites menores. Menores. Sí, claro, Entonces, claro. Si ahorita estamos hablando, todavía son menores. Y eso solamente, el tema que me parece aquí muy importante es, ya hablamos del contrato y todavía queda una parte más importante que tiene que ver con la eficacia y la legalidad del propio sistema. Entonces, creo que esto da para... ¿Qué es mucho legalidad más. del sistema, Gerardo? Hay una sentencia de la Corte que eximió a los ciudadanos en la Ciudad de México del pago de las fotomultas. Entonces, creo que ese es otro problema al que nos vamos a enfrentar por acá. Entonces, y también insisto, y en Puebla también... ¿Que eximió? O sea, es decir... Es que no se les daba el derecho de audiencia a los ciudadanos. Exacto. Llegaba la multa y tenías que pagar. Sí, claro. Aquí se está haciendo diferente. Aquí se le va a dar el derecho, en los juzgados cívicos, se les va a dar el derecho de audiencia para que vayan y aleguen y presenten sus el derecho a pruebas. réplica. Así es correcto. Ahora, yo no sé. ¿Y qué se puede alegar si está bien blindado, ¿verdad? Pero pues los abogados son muy ¿Qué buenos. se puede para alegar explicar si está registrado? O sea, se registra el que momento. está descompuesta, que esa no era tu placa, Pues que no era, hay gente que ¿no? dice, no soy yo. O sí, claro. Se puede tener aquí la cola de ¿Cómo ratón y te yo va no a lo demostrar comí? que la cámara estaba funcionando bien en ese momento? Que la velocidad no era la adecuada, que no era la persona O sea, que iba manejando. digo, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que, Bueno. la empresa tendrá que, y la tecnología tendrá Ya que que empiecen a funcionar estos, los invitamos para una nueva charla aquí Por supuesto. por este asunto, ¿no? Ahí. Sí, claro. Gracias, diputado, gracias, síndico, gracias, diputado. Gracias. Gracias. Vamos Miguel, a una... Gracias, Fernando. Gracias, Toño. Vamos a una pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea.